A veces confundimos lo solemne con lo apartoso, pero lo solemne es lo sencillo, nada más solemne que un Dios en un pesebre, en el vientre de una virgen, o montado en una burra. Con esta solemne, por sencilla celebración, damos comienzo a nuestra Semana Santa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con obras de penitencia y caridad, nos reunimos hoy para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su pasión y su resurrección. Para consumar este misterio, Él mismo hizo su entrada a Jerusalén, su ciudad. Por eso, conmemorando con fe y devoción esta entrada salvífica, sigamos al Señor para que participando por la gracia de los frutos de su cruz, tengamos también parte en su resurrección y en su vida. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición a estos hijos tuyos, sus flores, sus ramos, sus maticas, para que sepamos seguirte exultantes y como testigos, para que podamos llegar con Él también a la Jerusalén celeste, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con la palabra al día, Familia Carmelita, Delegación General, Santito Brasma de Colombia. Domingo 2 de abril, Domingo de Ramos, del Evangelio según San Juan. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los Olivos, mandó Jesús a 2 discípulos diciéndoles: diríjanse al pueblo que está al frente. Enseguida encontrarán un asna amarrada y un burrito. Suéltenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita y que enseguida los va a devolver. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por medio del profeta. Díganle a la ciudad de Sión: mira a tu rey que viene a ti humildemente montado en un asna y en la cría de un animal de carga. Los discípulos se dirigieron allá e hicieron como Jesús les había ordenado. Llevaron el asna y el burrito, les pusieron encima las capas y Jesús se montó. La gran muchedumbre reunida alfombró el camino con sus capas, mientras que otros lo alfombraban con ramas cortadas de los árboles. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bienvenido en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Cuando entró Jesús a Jerusalén, hubo conmoción en toda la ciudad y decían: ¿quién será este? Y la muchedumbre decía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. ¿Cómo que en un burrito? ¿Cómo sería eso hoy? No sabría decirlo y es hasta ridículo pensarlo. Nuestras sociedades urbanas no dan para eso y no estamos acostumbrados a reyes y mesías. Por otra parte, los protocolos y la seguridad de los personajes se imponen sobre cualquier otra opción. Y si no se es personaje, pasa lo mismo que cuando tú o yo vamos por la calle en tenis o zapatos de cuero, o cuando entramos a cualquier ciudad. A nadie le importa. Pero en la época de Jesús era otro precio. Se iba a pie, en caballo o en burro, todos se daban cuenta y sabían de quién se trataba.
El caballo era de los importantes y los militares, el burro y los pies de los humildes. Eran tiempos difíciles. La opresión romana hacía que los judíos esperaran con ansias al Mesías. El pueblo humilde lo veía en Jesús y los grandes lo negaban, pero lo temían. Las viejas profecías decían que entraría humilde en un burrito. Jesús las realiza y con lujo de detalles, todo meticulosamente preparado, fríamente calculado, como quien tiene la posibilidad de preparar su muerte. Solo Él lo sabe y por eso lo hace así. El pueblo lo aclama. Las autoridades perfeccionan el modo de capturarlo y darle muerte. A nosotros nos queda el recordarlo, y ¿por qué no?, verlo en aquellos que se la juegan por sus hermanos y que por eso caen en el camino, masacrados en las encrucijadas y a sabiendas de todos. Bienvenidos en nombre del Señor. Al entrar el Señor en la ciudad santa, los niños hebreos, anunciando la resurrección del Señor de la vida, con ramos de palma aclamaban: Hosana en el cielo. Al enterarse el pueblo que Jesús llegaba a Jerusalén, salió a su encuentro con ramos de palma y aclamaba: Hosana en el cielo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche con los iniciados. El Señor me abrió el oído, y yo no respondí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me estaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría desbordado. Palabra de Dios en la alabanza. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, pero libre, ni tanto no quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladan las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré, fieles del Señor, alábenlo, linaje de Jacob, glorifíquenlo, témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de rango. Así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y a una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre,
De modo que a nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo se hizo por nosotros obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo encumbró y le concedió el nombre que sobrepasa todo nombre. Vamos ahora a escuchar la pasión según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso. ¿Qué están dispuestos a darme si se los entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarle. El primer día de los Pásmos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron. ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó. Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle, el maestro dice, mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo. Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió. El que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió. Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo. Beban todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos para el perdón de los pecados. Y les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo. Esta noche van a caer todos por mi causa, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro replicó. Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús dijo. Te aseguro que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos al huerto llamado Getsemaní y les dijo. Siéntense aquí, mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo. Me muero de tristeza. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo. Padre mío, si es posible, que pase y se aleje de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro. No han podido velar una hora conmigo. Velen y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil.
De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo vea, hágase tu voluntad. y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados. Dejándolos de nuevo por tercera vez oraba, repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, Ya pueden dormir y descansar. Miren, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya está cerca el que me entrega. todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña. Al que yo bese, ese es, deténganlos. Después se acercó a Jesús y le dijo, Salvo, maestro. y lo besó. Pero Jesús le contestó. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo, Envaina la espada. Quien usa espada, a espada morirá. entonces, ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces no se cumpliría la escritura que dice que esto tiene que pasar. entonces dijo Jesús a la gente, ¿Han salido a prenderme con espadas y palos como un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me detuvieron. todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro los seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron dos que dijeron, Este ha dicho, puedo destruir un templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. el sumo sacerdote se puso en pie y le dijo, ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, Tú me lo has dicho. Más aún, yo les digo, desde ahora verán que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, Ahora tú blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia, que deciden y ellos contestaron. es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo, Haz de profeta, Mesías, quien te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo, También tú andabas con Jesús el Galileo. él lo negó delante de todos diciendo, No sé qué quieres decir. y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí, Este andaba con Jesús el Nazareno. otra vez negó él con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, Seguro tú también eres de ellos. Te delata tu acento. entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo,
no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió. Tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó. ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo Pilato: ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir. No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos dijeron. A Barrabás. Pero Pilato les preguntó. ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos. Que lo crucifiquen. Pilato insistió. Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte. Que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo. Soy inocente de esta sangre, allá ustedes. Y el pueblo entero contestó. Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo. Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simeón y lo forzaron a que llevara la cruz.
Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándole a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a todos a los bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían meneando la cabeza: Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes, con los escribas y los ancianos, se burlaban también, diciendo: A otros ha salvado, y él no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libere ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó, Eli, Eli, lama sabachthani. es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron. A Elías llama este. Uno de ellos fue corriendo. Enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio a beber. Los demás decían. Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, vinieron aterrorizados. Realmente este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo. Entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció, a los 3 días resucitaré. Por eso da orden de que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: Ahí tienen la guardia, vayan ustedes y aseguren la vigilancia como saben. ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor.
Se pide después de oír la pasión una pequeña humildad por respeto a la palabra de Dios, que tiene toda la importancia. Mientras nosotros tenemos el privilegio de estar participando en esta celebración, claro está, con algunos problemitas que nunca nos faltan, bien sea a nivel personal o familiar. Muchos hermanos en nuestra misma patria y ciudad no tienen almuerzo. Otros están injustamente en las cárceles. Otros injustamente fuera de ellas y con comida y dinero de sobra. Otros tratando de reconstruir el tugurio o la casita afectada inmisericordiamente por el invierno. Otros con la mente en blanco, tirados en las playas, disfrutando de sus vacaciones y su buena suerte. Otros masacrados por defender causas como la de Jesús. Otra vez, otros simplemente por ser inocentes. Y en otros lugares, hermanos aterrorizados por el ruido de las explosiones, de los misiles en medio de sus casas. Otros ahogándose en el Mediterráneo. Otros calcinados en un incendio provocado en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez. Otros buscando tierra que los acoja. Otros agonizando sin remedio. ¿Para qué seguir? Simplemente pensemos que hay problemas más grandes que los nuestros. Más que a veces nos olvidamos también algunas florecitas nuevas para hoy. Es Domingo de Ramos. La entrada a Jerusalén, la ciudad que produce su muerte, el centro de poder. Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? También nuestras ciudades producen muerte. Bogotá, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Manizales, etcétera. Si nos damos cuenta, ¿para qué tanta batidera de ramos? ¿Para qué arreglamos los floreros? Estamos en la puerta de la Semana Santa. La puerta que se abre. Y es la puerta del cementerio. En pocos días lo estarán crucificando. La puerta del cementerio. Más adelante será la entrega, la cruz y la muerte.
No necesitamos hacer espectáculos grotescos, vestidos de Jesús, de soldados, con llagas fingidas, con caídas estudiadas. No necesitamos reproducir el pasado en comedias burdas, sino mirar el presente, actualizar la pasión del Señor hoy. O reconocemos su pasión y muerte, vigente hoy en tanta pasión y muerte inocente que vivimos, en tanto migrante despreciado, en tantos campesinos desplazados, en tantos perseguidos, en tantos desaparecidos, en tantos olvidados, en tanta hambre, o es puro cuento lo que celebramos, que no lleva ninguna resurrección, sino que se queda en la hipocresía y en la mentira, vestidas con galas religiosas. Si no somos capaces de actualizar la pasión en la muerte, hacemos vana la pasión y la muerte de ese Señor. Estamos en la puerta del cementerio. Eso creemos. Eso nos dice la fe. Podemos quedarnos repitiendo el credo y olvidando al Señor, sufriendo, muriendo en tantos hermanos. Tuve sed, tuve hambre, estuve en la cárcel, estuve desnudo. Allí estoy, allí está. Allí nos espera. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Continuamos entonces ofreciendo el pan y el vino. Presentamos el vino y el pan. Lo siempre, Señor. Quiero disfrutar, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. El Señor, el Señor, Oremos, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la pasión gloriosa de tu unigénito, llegue pronto, Señor, a nosotros tu perdón. Y aunque nuestras obras no lo merezcan, que la mediación de este sacrificio único nos haga recibir tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, en nuestra deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien siendo inocente se dignó sufrir por los pecadores y fue condenado injustamente por los impíos. Con su muerte lavó nuestros pecados y con su resurrección nos adquirió la justificación. Por eso nosotros, con todos los ángeles, te alabamos y aclamamos, llenos de alegría. Santo, santo. Osana la santura. Santo es en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te bendijo, Padre, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Jesucristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, para que la lleves a la perfección en el amor con el Papa Francisco, nuestros obispos, todos los que deben cuidar de tu pueblo. Hoy no dijimos intenciones especiales, están las intenciones de todos. Pidamos por nuestros difuntos. Pidamos también por todos aquellos que no conocimos, que no conocemos, que fueron también muertos como Jesús. No están siendo perseguidos, torturados como Jesús. Pidamos por estos hermanos que sufren, por estos enfermos. También por todos aquellos que sufren injustamente. La injusticia que vivimos, la inequidad que vivimos y en la que nosotros tenemos nuestra zona de confort para que estén en nuestras preocupaciones, para que se puedan ver y actualizar en ellos la pasión y muerte del Señor y hacer algo. Pedimos por las personas que nos ayudan, que tienen misericordia. También nosotros ayudemos, tengamos misericordia.
Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, Tito, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Padre nuestro, como te nosotros, líbranos, Señor, de todos los males y concédenos el don de tu paz, para que ayudados por tu misericordia llevamos libres y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Digamos por la oración de la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz nos dejo, paz de todos. Tenga en cuenta nuestros pecados y la oración de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concede la paz y la unidad. Que vives en reglas con los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Damos un saludito de paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Esté con nosotros. Siempre, siempre te la paz. Y este es Cristo, el Hijo de Dios, que perdona nuestros pecados. Dichosos nosotros, invitados a participar de esta cena. Señor, no soy digno de que entre en su casa. La palabra tuya bastará para recibir. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos den fuerza para esta vida. Nos guarde para la vida eterna. Amén. Sus casas pueden ahora partir y compartir el pan. Y ese gesto, tómese y también el Señor.
Los invitamos también a participar el Jueves Santo en la Cena del Señor, una ceremonia muy hermosa. Tendremos a las 4 de la tarde. Tengan en su casa el pan para compartir. Y por la noche tendremos a las 8, el jueves, tendremos la hora santa en honor a María, María y la última cena. Oremos. Padre, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo vea, que se haga tu voluntad. Alimentados con este sacrificio, te pedimos suplicante, Señor, que así como por la muerte de tu Hijo, fortaleciste en nosotros la esperanza de obtener cuanto la fe nos promete, nos concedas por su resurrección la plena posesión de la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Mira, Señor, con bondad la familia tuya reunida, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó de entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Bendícenos. El que reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Jesús. Amén. Aquí a compartir el pan que ustedes habrán compartido o están compartiendo en sus casas. Cuando el joven crea en el joven, ya podemos cantar libertad. Cuando el joven crea en el joven, construiremos la fraternidad. Hasta luego, mis hermanos, que la misa terminó, que escuchamos lo que Dios nos habló. Ahora sí estamos claros, ya podemos caminar, la tarea debemos continuar. Cuando el joven crea en el joven, ya podremos cantar libertad. Cuando el joven crea en el joven, construiremos la fraternidad. Todos nos comprometimos en la mesa del Señor.